Muy buenas tardes a todos. Les damos como siempre la más cordial bienvenida a la controversia. Somos controversia. Muchas señores, y el mensajito correspondiente al día de hoy es el siguiente: el mundo necesita más personas que amen lo que hacen. Bueno, señores, hoy es miércoles, ombliguito de la semana, y este miércoles tenemos un temazo. Vamos a hablar acerca de el cerebro y la familia con un invitado sumamente especial para nosotros. Me refiero a Andrés Blanco. Él es neuropsicólogo, doctorando en neurociencias, terapeuta familiar, duelo y parejas, docente universitario, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Central del Este. Buenas tardes, licenciado, bienvenido a su casa. Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, gracias de nuevo por la oportunidad, ¿no? Por el espacio de poder compartir este tema tan importante como es cerebro y familia, y una sorpresita que le tenemos al final con una oferta formativa que tenemos desde H. Ramos, a quien también agradecemos la participación en este día lluvioso, ¿verdad? Estaba diciéndote ahorita, Ay, aquí veo yo el balcón sí. cerrado, lluvia bien oscurito. Pero qué bueno que los que nos escuchan nos sigan, ¿no? Que nosotros podamos aportar un poco en medio de toda esta situación también de pandemia en la que estamos sobreviviendo y de la que estamos saliendo a camino. Bueno, tú sabes, On, que para mí es un inmenso placer tener esta tarde la oportunidad de poder compartir contigo y todos esos conocimientos, esas informaciones tan interesantes que tú nos traes el día de hoy sobre ese tema tan importante, porque hablar de cerebro y de familia es sumamente importante. Sí, claro, On, claro, ¿de claro, qué, claro. cómo se moldea la familia? ¿Cómo moldea la familia el cerebro del niño? Es una pregunta muy amplia, ¿no? Muy extensa que no podríamos ni siquiera terminar de responder en todo el programa. Pero recordemos que la otra vez nosotros comentábamos sobre cómo el cerebro ha ido evolucionando y que aunque nosotros tenemos el mismo cerebro que tuvo el primer Homo sapiens hace ya más de 150.000 años, 200.000 años, nosotros entonces hemos tenido que reajustar nuestras funciones cerebrales a las respuestas del ambiente. Y en función de esas respuestas que vamos dando al ambiente, pues también nuestras redes neuronales se van reconstruyendo para poder ofrecer, ¿verdad? Una respuesta adaptativa, una conducta asertiva con lo que nos está pidiendo el ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, la familia es esa plantilla, ¿no? Epigenética. Nosotros tenemos una información genética y la epigenética se da en esa interacción de nuestra genética con nuestro medio ambiente. La familia es la parte neural en el proceso de desarrollo y maduración cerebral en la infancia, ¿no? En nuestra edad temprana, para que nuestro cerebro entonces adquiera funciones y a la vez capacidades, planifique y organice en función de eso que nosotros estamos recibiendo en nuestra constante interacción con el medio ambiente familiar. O sea, el centro epigenético del cerebro durante los 12, 13 años es la familia definitivamente. Okay. ¿Por qué se da esta relación? Dame un segundito, que me está entrando una llamada, tengo que darla. Sí, sí. Ok, ok, gracias. Esta relación se da porque el cerebro necesita de estímulos externos para madurar, desarrollarse y crecer, poder completar todo su potencial, ¿no? Si nosotros no tenemos estímulos externos, no madura
digamos, funcionalmente hablando. Biológicamente, obviamente, puede llegar a toda su madurez, pero funcionalmente hablando, no madura, no se desarrolla. Por ejemplo, si nosotros no estamos en un ambiente donde nos ayuda a desarrollar el lenguaje, pues el lenguaje no se desarrolla. Si nosotros estamos en un ambiente donde no nos ayude a desarrollar nuestro potencial de inteligencia, pues nuestra inteligencia no se desarrolla y así. Las facultades cerebrales, en definitiva, las funciones ejecutivas, necesitan de estar en contacto con el medio ambiente para poder consolidarse, ¿no? Para poder desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué los niños son como son y por qué los adolescentes son como son. Y no nos detenemos a ver que si los niños son como son y los adolescentes son como son es porque nosotros los hemos formado de esa manera, ¿no? Y que si los niños conductualmente y los adolescentes conductualmente responden de esa manera es porque nosotros no hemos establecido límites y reglas claras, es porque nosotros no hemos creado un ambiente familiar idóneo, adecuado, para que el niño crezca, se desarrolle, madure y para que el adolescente comprenda cuáles son las normas sociales de convivencia, ¿no? Muchas veces yo me he encontrado con personas que me dicen, no, yo no sé qué hacer con mi niño, ¿no? Y yo le pregunto, ¿qué edad tiene su niño? Su niño tiene 2 años y medio, 3 años, 3 años y medio. ¿Cómo tú me dices tú que a los 3 años tú no sabes qué hacer con un niño, ¿no? ¿Cómo tú me dices que a los 2 años y medio tú no sabes cómo controlar a tu hijo, que tú no sabes si la culpa es del papá, si la culpa es de la mamá, que si de la culpa es de la abuela? Es la dinámica familiar, la que construye y la que constituye lo que comentábamos la otra vez, la personalidad, ¿no? Y el centro de desarrollo de la personalidad en este sentido es el cerebro. Es necesario que nosotros sepamos cuáles son los límites, cuáles son las normas, cuál es la correcta interacción que se da dentro del proceso familiar que ayuda a consolidar este funcionamiento ejecutivo. Eh, Cuando los niños, por ejemplo, descubren rápidamente quién es el que tiene la capacidad de decisión para o a quién es que tú vas en un momento específico y le solicitas dinero o se dan cuenta, ¿no? De quién de los dos, en cuál de los dos es que descansa la autoridad, la toma de decisiones para algunas cosas y los padres ceden a ese juego que tienen los niños, entonces ratifican, ¿no? Confirman, validan la idea de que su universo es manipulable y con esto entonces crean la posibilidad de que el niño crezca entendiendo que la manipulación es un canal adecuado para conseguir lo que quiere y la mentira es un canal adecuado para conseguir lo que quiere. Entonces el cerebro se planifica en función de esta capacidad de mentir, ¿no? De esta capacidad de manipular, de esta capacidad de buscar la forma de salirse con la suya. Y si eso se extiende al colegio es muchísimo peor. Yo comentaba con unos colegas y les decía precisamente esto, ¿no? Ya los padres no van al colegio a autorizar a los docentes y al cuerpo directivo, no, sino que los padres van a los colegios y a las escuelas a tragarse al profesor, a tragarse al director y a defender a su hijo o a su hija y muchas veces es lo indefendible, ¿no? Entienden que sus hijos y sus hijas son unos santos y que no se comportaban de esa forma porque también sus hijos y sus hijas han aprendido en la casa a modelar cierta conducta y a tener una dinámica distinta producto también de que es lo que se le ha enseñado y es lo que el cerebro ha aprendido. Yo no me canso de decir, lo dice la ciencia, ¿no? Los procesos de aprendizaje crean conexiones y redes neuronales. Y en estos procesos de aprendizaje hay compuestos químicos y hay compuestos eléctricos. Este compuesto químico y este compuesto eléctrico compone en la emisión de un neurotransmisor o implica la emisión de un neurotransmisor que acompaña a una emoción determinada. Y estas emociones están directamente vinculadas con lo que nosotros aprendemos. O sea, si yo entiendo que hay algo que me gratifica y se me es validado a nivel de medio ambiente, se me es validado a nivel de la familia, pues yo simple y llanamente aprendo a manejarme así. Entonces, cuando tengo un adolescente que entiende que robar está bien, que el problema no es robar, sino el problema es que no lo agarran, es porque seguramente en el ambiente familiar yo tuve padres que se desautorizaron, ¿ok? Y tuve padres que me decían que es importante decir la verdad, pero cuando me llama mi primo, yo le digo a mi mismo hijo, dile que yo no estoy. Entonces los niños ven lo que nosotros hacemos más que lo que nosotros decimos.
y por todo el tema de las neuronas espejo, todo el tema de el moldeamiento y el modelamiento conductual, porque nuestro cerebro está facultado y capacitado para emular conductas y para comprender y para abstraer. Entonces nos estamos diciendo a los niños con esa actitud qué es lo correcto y qué es lo correcto. Entonces el cerebro se configura de esa forma y ya es difícil en la edad de adolescencia, cuando tienen ya muy estructurada, muy conformada su personalidad, sus gustos, qué quieren, qué no quieren, qué deciden o qué no deciden. Entonces, eh, recanalizar, no reestructurar estas conductas aprendidas desde la emoción y desde el cerebro es muchísimo más difícil. Ok. Nos ha llegado una preguntita aquí de parte de la señora Patricia Fernández. Ella dice, ¿cuáles son las estrategias necesarias para comprender y saber que se está moldeando correctamente? Se supone que nosotros en la familia moldeamos en función de valores, ¿no? Para esto lo primero es preguntarnos, quién soy yo? Y luego, ¿cuáles son los valores de mi sistema familiar del que yo vengo? Que yo entiendo que son buenos y que son positivos. Ojo, em, para esto se necesita muchas veces un proceso de comunicación, de reflexión o hasta de ayuda, ¿no? La ayuda terapéutica no es para cuando hay un problema, nosotros siempre lo hemos dicho, tú me has escuchado decirlo ya en varias ocasiones, la profe Hal sí lo dice y Claro. estoy seguro de que muchos de los colegas que han pasado por este espacio lo han dicho, ¿no? La terapia familiar y la ayuda en terapia familiar no es para cuando existe un problema, no es para cuando hay un trastorno, no es para cuando hay un tema de adicción, ¿no? Entonces, em, número uno, saber que nosotros en el matrimonio cada quien viene con su propia identidad y viene con sus propios valores y viene con su casa a cuestas, ¿no? Nosotros traemos de nuestras casas quiénes somos y lo que nosotros somos es expresión de quiénes son nuestros familiares, de cómo es nuestro entorno familiar. Yo siempre digo, la expresión física de nuestro fuero interno, la extensión física del fuero interno de nuestra familia. Si tú quieres describir quién es una persona, tienes que ver su familia y cuáles son las relaciones que hay en su familia, ¿no? Y cuál es la estructura, la dinámica de poder, de espacio, de afecto, de lealtad, de comunicación que hay en la familia. Entonces, para nosotros saber, como pregunta la persona que nos sigue, número uno, nosotros tenemos que saber de cuál ambiente familiar yo vengo, de cuál ambiente familiar viene la persona con la que yo decidí formar un hogar, y luego cuáles son los valores que aplican y cuáles son los valores que ya no aplican, y luego ver cuáles de esos valores nosotros estamos transmitiéndoselo a nuestros hijos con el ejemplo, ¿no? Que es una manera de nosotros decir, si ese cerebro se está moldeando de manera adecuada, porque la, una de las mejores formas o la manera más efectiva para ayudar a estructurar esas redes neuronales a nivel de funcionamiento ejecutivo es que coincida la teoría con el ejemplo, ¿no? Esto es sumamente importante. Entonces, una vez que yo verifico todas esas actitudes, una vez que yo veo, observo cuáles son las conductas de mis hijos, adolescentes o no, entonces yo puedo decir sí está habiendo un correcto uso, ¿no? De las herramientas de la neurociencia, estoy moldeando bien la conducta a nivel cerebral. Ok. ¿Cómo influye la genética? La genética es la información que nosotros tenemos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Componente fundamentalmente de nuestros progenitores, ¿no? De nuestro padre y de nuestra madre. La genética es la que te da esa información de cuál es tu carácter, ¿no? De cuáles son los rasgos genotípicos, altura, posiblemente tendencia al peso, posiblemente nivel de inteligencia, esas estructuras, lo que también están contenidos los rasgos fenotípicos, ¿no? Cómo será nuestro rasgo físico, cuál va a ser nuestra tonalidad de piel, las manos, las orejas, etcétera. Entonces, toda esa información genética, hay información genética que no cambia. Si cambia es una mutación o una alteración, ¿no? Hay ¿Cómo la cuáles? información genética. ¿Cómo Bueno, cuáles? nosotros podemos tener mutaciones genéticas
cuando aparecen trastornos como trastorno del espectro autista, como aparecen trastornos del síndrome de Down, ¿no? La enfermedad, no, la enfermedad no, cuando aparece síndrome de Down. Ahí hay componentes genéticos involucrados que tienen que ver con el cambio de la estructuración de las cadenas de ADN y de las proteínas de ADN. Entonces, cuando hay una mutación es porque hay un cambio en las condiciones genéticas que obviamente son transmisibles, ¿no? Que se transmiten. Otra cosa también es que, por ejemplo, en el caso de enfermedades como el Alzheimer, en el caso de enfermedades como el cáncer, tienen componentes genéticos. Nosotros sabemos que tienen componentes genéticos, pero no necesariamente ese componente genético se activa. O sea, la genética no es determinista, la genética no es fatalista. Yo no estoy condenado a ser y a hacer lo que dice mi genética, ¿no? Y recordemos, para muestra falta basta un botón, nos recordemos a Hitler, ¿no? Con todo lo que él promovía de la raza aria, de la raza pura, diciendo que hay personas genéticamente puras, genéticamente impuras, y que por tanto las personas genéticamente puras había que eliminarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido también es importante salvar las diferencias. Nosotros sí traemos condiciones genéticas, traemos información genética, pero esa información genética necesariamente entra en algún momento en contacto con el ambiente, ¿no? O sea, todo el programa evolutivo emocional, todo el programa evolutivo de necesidad de adaptación, todo el programa evolutivo de respuesta al ambiente, de buscar nuestro hemisferio izquierdo, al analítico que busca siempre respuesta, nuestro cerebro derecho, nuestro hemisferio derecho creativo, espacial, que es el que percibe, ¿no? Las distancias, fondo, color. Esas son estructuras que están en nuestro cerebro y que son invariables, ¿no? Y que tienen, obviamente, genéticamente una funcionalidad y una dirección, que se invierten las funciones del hemisferio izquierdo al derecho y del derecho al izquierdo, simple y llanamente, ¿no? Pero cuando nosotros entramos en interacción con el ambiente, entonces ya nuestro sistema familiar entra en todo lo que nosotros conocemos como epigenética, o en lo que la neurociencia se conoce como epigenética, lo he dicho varias veces, que no es más que cómo se va reconfigurando esta información a partir del contacto y de la interacción que yo estoy teniendo con los estímulos que me vienen de fuera, y cómo esos estímulos también van reestructurando mi sistema neural, ¿no? Para el aprendizaje y para la supervivencia y para la sana convivencia a nivel social, porque ya no necesariamente podemos hablar o tenemos que hablar de supervivencia, ¿no? Eh, Hay hábitos mentales sanos y hábitos mentales que no son sanos. Hay patrones de comportamiento dañinos y hay patrones de comportamiento beneficiosos. Yo vengo con la capacidad de aprenderlos ambos, y dependiendo de la regulación social y de cómo esta regulación social ayude a mi regulación emocional, pues yo adquiero patrones sanos, o yo adquiero patrones dañinos, ¿no? La integración del sistema cerebral, ¿no? Del sistema instintivo emocional, y el regulamiento frontal también está en la familia. O sea, yo no puedo, todo el tema del control de esfínteres, ¿no? Nosotros tenemos que aprender cuándo nosotros tenemos y dónde tenemos que ir a expresar nuestras necesidades fisiológicas. También nosotros tenemos que aprender cómo alimentarnos, ¿no? No alimentarnos con las manos y a chuparnos los dedos, ¿no? Nosotros también tenemos que aprender cuándo y cómo bostezar. Nosotros también tenemos que aprender cómo y de qué manera expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, cuándo expresarlo, en qué intensidad expresarla. Entonces, toda la información genética contenida en nuestro cerebro y que estructuralmente está en el límbico y en el reptiliano, tienen que venir reguladas por el sistema ejecutivo frontal. Entonces, estas conductas, que son conductas de socialización, que son conductas de adaptación, que son conductas de sana convivencia, que son conductas asertivas, yo las aprendo en la familia. Entonces, dependiendo de cómo el sistema familiar ayude en el aprendizaje de esas conductas, insisto, está reestructurando las redes neuronales y está conformando un cerebro. Por eso es que es tan difícil muchas veces. Ay, que ese niño no aprende. Es que tú no entiendes que no suba los pies en el mueble. Es que tú no entiendes que tú no tienes que contestarle a tu papá. Es que tú no entiendes que porque ella te diga eso, porque él te diga eso, tiene que responderle con un golpe. No es solamente porque a los niños no se le ha dicho o se le ha dejado de decir. No, no es solamente el hecho de que se le ha dado un código de normas para que las siga. Es el hecho de cuál ha sido la insistencia
y cuál ha sido la intensidad en el ambiente familiar para que se integre a su repertorio conductual este aprendizaje y que por tanto sea ya una norma que le salga de forma natural, no, que usted no va a casa ni sube los muebles, sí, pero es que si en tu casa tú lo has dejado que se quite los zapatos o que suba los zapatos en el mueble, pues eso lo va a hacer donde quiera que llegue. Entonces, no es que es tonto, no es que tiene un trastorno, no es que no quiere aprender, es que ya está configurada a nivel cerebral la conducta de esa forma porque su sistema familiar así lo ha permitido. Entonces, si tenemos padres que se desautorizan, el niño sabe cómo manipular. Si yo tengo una madre que desautoriza a un padre, los niños crecen con esa idea, con esa mentalidad y desarrollan conductas en función de eso. Si un padre, cuando corrige, tiene que hablar 10 veces, entonces el niño aprende que es a la 10ª vez donde él tiene que apagar la televisión, donde tiene que apagar el radio, donde tiene que llevar el plato a la cocina, cuando tiene que sacar la basura, cuando tiene que recoger el uniforme. Entonces, tenemos adolescentes que nosotros no sabemos manejar. Tenemos adultos que nosotros decimos que son inmanejables, decimos que esta generación ha cambiado muchísimo y que no sabemos de dónde es que ha adquirido estos antivalores, pero es porque nosotros nos hemos quedado en los ambientes familiares sin hacer nada o porque esos entornos familiares no han buscado ayuda en un momento específico para poder ayudar al modelamiento cerebral, ¿no? Una de las críticas que se le hace, ¿no?, a todo el sistema este de prevención de la OMS y a toda la manipulación mediática que hay en torno al COVID, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Tú controlas la universidad, controlas los medicamentos, controlas las redes sociales y ya tú tienes a la humanidad de rodillas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos también a nivel familiar por lo que tú puedes enseñar a ser a una persona en el sentido pleno? Y esto se encuentra, o sea, no podemos caer en un reduccionismo de que nosotros somos única y exclusivamente nuestro cerebro y que todas las funciones se entienden desde el cerebro. Yo soy neuropsicólogo, soy neurocientífico, amo la neurociencia, amo la psicología, y entiendo que mucho de lo que nosotros y la neurociencia han venido a aportar ha sido enriquecer, fortalecer y potenciar lo que ya otras corrientes, escuela y lo que la historia de la psicología ha venido demostrando, ganándose su personalidad, ¿no?, como ciencia y su espacio como ciencia dentro de todas las ciencias, que dentro del ámbito científico. Pero también hay que comprender que el cerebro automáticamente funciona para responder a la biología existencialmente y socialmente. Necesita del sistema familiar para poder desarrollarse. O sea, nosotros podemos crecer como salvajes si la familia no nos forma en la socialización. ¿Ok? Entonces, por eso es que también cuando los entran al sistema escolar, hay un conflicto entre lo que reciben en la familia y lo que ven en su sistema escolar. Entonces, es un error pensar que es todo un tema de influencia, ¿no? De que mi niño era un santo hasta que llegó a séptimo, porque usted lo está dejando juntar con unos amiguitos que no le aportan. Sí, está juntándose con unos amiguitos porque está emulando conducta, pero la capacidad de él poder decirle a sus amigos, yo no tengo un iPhone porque no lo necesito y cuando lo necesito mi papá me lo va a comprar. La capacidad de que discrimine qué es lo que vale y qué es lo que no vale en un momento determinado, es en la familia que se da. Que entonces si la familia no tiene esa capacidad, el cerebro va a moldearse y va a adoptar conductas y va a planificar conducta y va a comprender las conductas, porque también hay un tema de cognición importante. No es que las personas, los individuos que se comportan así lo hacen sin una razón, es que han aprendido también a darle sentido a su conducta, porque es lo que han recibido y es como lo han procesado, ¿no? Entonces también esto es importante entender. Tú has tocado varias veces el aspecto de la necesidad de adaptación. Háblame un poquito sobre esto, por favor. Nosotros cuando nacemos venimos con capacidades, ¿no? Con todo un potencial para nosotros desarrollarlo en sociedad, ¿no? Para llegar a la plenitud de ser humano, ¿no? Para llegar a la plenitud existencial. Cuando yo hablo de capacidad adaptativa, tengo que referirme a 3 puntos importantes. Primero, al giro, ¿no?, que se dio del heliocentrismo al geocentrismo, donde
el Sol no era el centro de donde nosotros, del geocentrismo al heliocentrismo, perdón, donde nosotros no éramos el centro, sino que la Tierra gira alrededor del Sol y hay un sistema solar, ¿no? Se desenfoca todo el discurso también creacionista en algún momento y empieza todo el tema del discurso evolucionista con Darwin, ¿no? Que empieza a demostrar que hubo un momento evolutivo en el que era necesario perpetuarnos como especie y que eso es común a todas las especies y que por tanto el desarrollo de las capacidades que nosotros nos encontramos actualmente es fruto precisamente de cómo nosotros podemos responder a las inclemencias del ambiente, ¿no? La teoría de Charles Darwin. Luego, segundo punto de inflexión con Descartes, pienso, luego existo, ¿no? Que decía, nosotros no solamente somos nuestras capacidades, sino que estas capacidades están y son porque nosotros nos damos cuenta de que están y son, porque puede que un animal tenga capacidades, pero el animal no es consciente, y Descartes habla de cogito ergo sum. Y luego está todo el tema del descubrimiento de las neuronas espejo, y está todo el tema de la explicación esta de Paul MacLean del cerebro reptiliano, límbico, prefrontal y de cómo nuestro cerebro, que ha sido estudiado poco, arroja que viene con todas las facultades también para acción y para conciencia. Nosotros, sistema motriz, somos un sistema emocional, somos un sistema que piensa. Entonces, esos sistemas necesitan desarrollarse. O sea, cuando yo hablo de capacidad de adaptación o de posibilidad de adaptación, hablo precisamente de la medida en la que a mí como persona se me permite responder a todo aquello con lo que yo me encuentro en mi sistema familiar desde que nazco y cómo estas potencialidades se van moldeando y qué conciencia tienen los padres de que al hacerlo también están reestructurando el cerebro y están aplicando sin saberlo principios neurocientíficos, ¿no? De reestructuración cerebral y de aprendizaje, etcétera. Y cuando yo hablo de adaptación, hablo de cómo el niño, a medida que va creciendo, interacciona con el ambiente, se interrelaciona con el ambiente y le da sentido a eso que hace y es capaz de reflexionar sobre aquello que hace, de colocarse como en tercera persona, ¿no? Sobre lo que él hace y sobre lo que él entiende que hace, que es un segundo momento, que es la metacognición. Entonces, cuando yo hablo de adaptación, hablo de esto, de cómo yo me desarrollo en el sistema familiar, de cómo yo interactúo en el sistema familiar y de que yo me desarrollo e interactúo en el sistema familiar con el cerebro que traigo y que dos hijos tienen dos cerebros completamente diferentes, así sean gemelos homocigóticos, que aunque haya muchos patrones y aunque hayan muchas similitudes, también hay elementos distintivos desde los cuales también se explica esta interacción y desde lo que se explica la respuesta que pueda dar a eventos determinados o a fenómenos determinados a nivel familiar. Exactamente. ¿Qué pasa en el caso específico que los padres no estén de acuerdo pues, con este proceso? Nosotros en sentido específico y en sentido amplio hemos venido a la tierra mar y a ser felices, ¿no? Un padre que no esté de acuerdo con este proceso simple y llanamente va a querer hacer clones de su hijo o de su hija. ¿Eh? Cada interacción, cada palabra, ¿Por cada qué? aprendizaje deja una ¿Por huella qué en no? nuestro cerebro. Porque cada niño, cada hijo es distinto a nosotros, ¿no? Yo no, los padres tenemos que también colocarnos desde cuáles han sido, o sea, cuál es mi comprensión del sistema familiar, cuál es la comprensión que yo tengo de cómo se me formó a mí, y que yo quiero transmitir en mi sistema familiar, que yo entiendo como válido, pero también eso hasta dónde es válido y es bueno para los hijos que están formando, ¿no? Esta generación es una generación de padres que le tuvo miedo a su papá y que le tienen miedo a los hijos, entienden que los hijos no se pueden aburrir, porque eso es signo de depresión, ¿no? Que los hijos, todo, que hay que evitarle el sufrimiento a toda costa a nuestros hijos. Obviamente nadie quiere que su hijo se enferme, nadie quiere que su hijo se caiga y se parta un brazo, nadie quiere que su hijo tenga un accidente y se queme la piel. Pero también hay que enseñar a los hijos responsabilidad, ¿no? Hay que enseñar a los hijos que usted tiene que levantarse de la cama y tiene que ir al baño, y tiene que cepillarse y tiene que bañarse. Entonces yo no puedo
flexibilizar esas normas de convivencia, porque yo no puedo esperar que tenga 14 años que le nazca cepillarse. Yo no puedo esperar que tenga 13 años que le nazca comer tomate, ¿no? Y yo no puedo esperar que tenga 12 años que le nazca comer pan. Porque si por un niño nada más come macarrones y queso y pizza, ¿no? Mac and cheese y pizza, y Claro. refresco y Coca-Cola. O sea, el niño de que tiene 6 años y tú le das eso desayuno comida y cena es feliz, pero oye, yo no puedo tampoco. Pues si no, llega un momento en que el papá tiene que buscar 5 o 6 comidas porque aquí nadie come tal cosa. Entonces, esa realidad se corresponde también. Acá que tiene un papá de entender que hay valores que hay que transmitir y que también hay elementos de su persona que él no le puede imponer a su hijo porque su hijo o su hija es distinto de él. ¿Ok? Porque a mí me gusta el cine, a mi hijo o a mi hija no tiene que gustar el cine. Porque a mí me gusta la lectura, a mi hijo o a mi hija no tiene que gustarle. Yo lo fomento como un valor bueno, positivo, pero cada quien lo acepta y lo interioriza y lo adapta y lo expresa con las capacidades que tiene. Una cosa es que el niño o la niña no haga la tarea que se le asignó y otra cosa es que sobre la tarea yo entienda que obligatoriamente a la semana él se tiene que leer 4 libros porque a mí me gusta leer, pero a ti nunca te ve leyendo, ¿no? Te gusta leer, pero nunca te ve leyendo. Entonces tú le dices que lo importante es la conversación, pero tú no sueltas el celular. Entonces cuando él tiene 8 años te pide un celular, pero él te pide un celular no solamente por la presión de grupo, sino porque ha visto que tu manera de interactuar es con el móvil, tu manera de interactuar es con la computadora, que no tienes tiempo. Entonces, eso también es importante, entender que nuestros hijos son diferentes, que manifiestan y expresan esas diferencias precisamente cuando se le está inculcando con algún tipo de hábito, cuando se le está transmitiendo un valor, y nosotros saber hasta dónde lo que nosotros estamos inculcándole y transmitiéndole es bueno y saludable para que él aprenda a vivir y a ser feliz. Porque los hábitos y los valores que nosotros transmitimos no lo transmitimos para que el niño lo entienda a los 9 años de edad, lo transmitimos para que el niño lo entienda, para que se dé cuenta cuando tenga 25, 30 años de edad. Muchísimas veces nosotros tenemos 40. Te digo porque me pasó recientemente y hay cosas que yo estoy entendiendo ahora después que soy papá. Entonces, es igual en el proceso de crianza. Nosotros tenemos que entender que no siempre hay una respuesta que es digerible para el cerebro de los niños. Por eso no quiere decir que nosotros dejemos de hacer lo que nos corresponde hacer como padres. Exactamente. ¿Qué ocurre en el punto que tocaste anteriormente relacionado a lo que es esa imposición de los padres, ¿verdad? Hacia ese niño o esa niña. ¿De qué manera afecta esto a ese niño o a esa niña, este tipo de imposiciones? De que lo que yo Las, impo- quiero, ajá, las lo que yo quiero que imposiciones sea. tienen que venir las imposiciones tienen que venir acompañadas de un espacio de reflexión sobre qué es lo que yo quiero hacer, que no implica democracia. ¿Ok? Si tú, te lo digo porque estoy trabajando casos actualmente en ese sentido, ¿no? Si tú, Ok. si un padre, una familia, a un niño desde que tiene 4 años lo sienta y empieza a darle razones de por qué se tiene que alimentar, de por qué se tiene que bañar, de por qué, que no está mal y tiene que hacerlo a su edad, pero debe haber un equilibrio entre qué tanto yo le explico a mis hijos o a mis hijas el porqué de las cosas para que los niños y las niñas no procesen, no entiendan, no estructuren a nivel funcional que a mí se me debe una explicación cada vez que hay que hacer algo. ¿Ok? Exacto. Obviamente los niños, nosotros como seres humanos tendemos a digerir aquello que nos, más rápido, ¿no? Aquello que nos gusta, que nos causa placer, o por lo menos que no nos produce ansiedad. El cerebro en su sistema de recompensa es bastante claro, ¿no? En ese sentido, el cerebro busca todo aquello que le da placer y rechaza todo aquello que le podría causar daño o dolor, ¿no? Estos mecanismos de alejamiento o rechazo en función de la emoción inicial, la emoción básica que me produce aquello a lo que me acerco o aquello que se acerca a mí. No, Paul Ekman habló bastante y se han seguido profundizando todo el tema del estudio de las emociones primarias, secundarias y terciarias. Entonces, emociones sociales. Entonces, ¿qué cosas se le explican a un niño y a qué edad se le explica? ¿Y qué cosas no se le explican a un niño? Porque no se le tienen que explicar. ¿Y qué cosas tú se le explicas y aunque no la entiendes, el niño tiene que hacerlo? O sea, eh, una niña, pues, un niño y una niña tienen que aprender en la casa, ambos, a organizar la casa.
una cosa es que los oficios no son sexuados. No es que la niña friega y el varón bota la basura. Los dos tienen que aprender a fregar y los dos tienen que aprender a botar la basura y los dos tienen que aprender a organizar su cama. ¿Por qué tienen que aprenderlo? Porque tienen que tener el cuarto organizado y porque es importante que tengan las cosas en orden y es importante que cuando se levanten tienen que arreglar la cama. Tú eso lo explicas una o dos veces, pero no quiere decir que hay que esperar que ellos comprendan esa explicación de la necesidad del orden cuando tengan 14 años. Porque es que son así, que yo no puedo con él, ¿cómo que usted no puede con él? No, no, no. Entonces usted tiene que empezar a disponer de elementos correctivos, siempre sobre la base del diálogo. Yo no apoyo la violencia en ese sentido, no apoyo el maltrato verbal, no apoyo las groserías para nada. Pero sí, aún dentro del contexto formativo hay que imponer normas y reglas, imponer, ¿no? Porque si a eso vamos, por ejemplo, lo que yo te decía ahorita, a un niño de 5 años no le gusta el tomate, entonces no le gusta el tomate porque tiene semillita, no se come la carne porque la carne de res es muy dura, entonces no le gusta la chuleta porque tiene una especie como de grasita y tiene un hueso y él no sabe chupar ese hueso, entonces no le gusta el pollo tampoco porque tiene pellejo, entonces nada más se come el pellejo si tú le compras Kentucky, si tú no le compras Kentucky no se come el pollo guisado, entonces si nosotros vamos a seguir esperando que el niño crezca, entonces no va a hacer nada funcional ni va a tener adquirido hábitos sanos. Entonces, la idea es irle eh, reflexionando, dialogando y haciendo comprender la necesidad de estos hábitos y la necesidad de estas responsabilidades, ¿no? Porque también cuando tú educas en valores, educas en función de responsabilidades, educas en función de deberes, no solamente de derechos. Entonces, todo lo que tú le vas configurando, todos esos aprendizajes van reestructurando y creando redes de, de aprendizaje y van creando redes neuronales a nivel emocional que hacen que una persona tenga una personalidad más fuerte, perdón la redundancia, ¿no? Que una persona tenga criterios para decidir, ¿no? Hay una, hay una de las funciones cerebrales a nivel de planificación que se llama control inhibitorio. El control inhibitorio es cuando yo soy capaz de decidir qué conducta ejecutar, cuando yo soy capaz de decidir a qué cosa le presto atención, a qué cosa no le presto atención, por la necesidad o por la obligación de tener que emitir una conducta, de tener que hacer algo, porque si no le presto atención, si no inhibo, entonces estoy comportándome de manera inadecuada, ¿no? Yo no puedo ir a un velorio con una música o con una ropa que sea para salir a un cumpleaños, etcétera. O sea, no todo se tiene que expresar, no todo se tiene que decir y cuando se expresa o se dice hay que ver la forma, ¿no? Todo el tema de teoría de la mente, de ser empático, de comprender. Ahora, todo esto se va fortaleciendo y todo esto se va adquiriendo también con crianzas asertivas y con patrones de crianza saludables. Ok. Has mencionado varias veces educar en valores, has tocado mucho lo relacionado a lo que es los valores en familia. ¿Cómo podemos lograr esa educación en valores? ¿Cómo debe ser la educación a nivel de lo que es la familia aún? Bueno, nosotros somos nuestro cerebro, ¿no? Ramón y Cajal decía, nosotros podemos ser arquitectos de nuestro propio cerebro. Insisto, sin ser reduccionista. Y la educación en valores tiene mucho que ver con cómo la familia enseña la posibilidad de tú relacionarte con el otro, entendiendo que el otro tiene su argumento, que el otro tiene su punto de vista, pero que merece respeto. Para poder educar en el respeto y para poder educar en valores hay que saber educar en la libertad y educar en la libertad es educar en la responsabilidad. Entonces yo diría que para poder educar en valores, la familia tiene que haber un alto sentido de la responsabilidad, un alto sentido del compromiso, del bien común y un alto sentido de la comunicación en la diferencia, ¿no? De la posibilidad de dialogar y de que se entienda que nosotros podemos tener puntos de vista distintos, pero que no tiene por qué crear enemistad, no tiene por qué crear distancia, y que en algún momento en que se tengan puntos de vista distintos, mientras usted viva en la casa de sus padres, pues son los padres los que determinan
ciertas normas de conducta y usted se va ganando la posibilidad de hacer otras cosas porque ese todavía no es su espacio individual. Entonces, también crear espacios de comunicación, ¿no? Siempre es importante. ¿Por qué? Porque una cosa es que haya apertura, ¿no? Que haya transparencia, que haya vínculos sanos entre padres e hijos, y otra cosa es que yo quiera ser amigo de mis hijos o de mis hijas a destiempo. El rol de un padre es el rol de un papá, el rol de una mamá es el rol de una mamá, ¿no? Y el rol de un amigo es el rol de un amigo. Un padre y una madre pueden irse convirtiendo en amigos de sus hijos a lo largo del tiempo cuando sus hijos ven en ellos un modelo a seguir, cuando ven en ellos un lugar seguro, cuando ven en ellos alguien que les ha formado para bien, una persona que no les juzga y una persona que es capaz de dirigirlo y de responderle la pregunta que ellos tuvieron en algún momento. Entonces, también en ese sentido, nosotros como padres tenemos que aprender a no sorprendernos de muchas preguntas, a estar actualizados con muchas de las cosas que están sucediendo en el día a día, para que cuando nuestros hijos o nuestras hijas manifiesten algún tipo de conducta o de expresión, sepan que no son juzgados, porque también muchas veces cuando ellos manifiestan algún tipo de conducta o hacen algún tipo de comentario que nosotros entendemos que está de tiempo, que no es de la edad, la reacción muchas veces no es la reacción más asertiva, no es la reacción más sana, es una reacción punitiva, es una reacción de juicio, ¿no? Es una reacción despectiva. Entonces lo que crea es que los muchachos se encierren y que busquen respuesta, refugio en otros espacios fuera de la familia. Entonces, yo pienso que educar en la responsabilidad, educar en la comunicación y en la comprensión de la libertad del otro, respetando las diferencias y respetando las normas sociales, que de acuerdo con el otro no implica que yo tenga la posibilidad de hacerle daño, ni que tenga el derecho de hacerle daño, ¿no? La identificación del otro como persona. Una preguntita. ¿Podemos Ujú. ser amigos de nuestros hijos? Tocaste también a destiempo. ¿Qué pasa ahí en ese punto? Que se pierde la figura del padre, tu hijo no te ve como un papá, como una mamá. Tú no puedes, yo puedo jugar con mis hijos, con mis hijas. ¿Entiendes? Sentarme a jugar Monopolio, sentarme a jugar Parché, sentarme a jugar, a ver inclusive una película, a ver Troll, o ver Frozen, o ver, ¿entiendes? Con ella. Eso está bien. Y relajar al respecto. Eh, y otra cosa muy distinta es perder mi función como padre, poniéndome a la par porque no soy capaz de entender que se pueden molestar conmigo, de aceptar que pueden estar molestas conmigo, no soy capaz de perder los afectos. Entonces, cuando los padres no son capaces de perder los afectos con los hijos por su bien, entonces hay un ruido en la comunicación y pueden gestarse dificultades a nivel familiar. Porque el otro día estaba viendo un video en el que quien estaba comentando decía una madre que le prohíbe a una hija ir a la fiesta. Entonces la madre se siente mal y le dice, pero tú no eres mi amiga. Entonces, no, pero es que yo no soy tu amiga. O sea, yo entiendo que esa fiesta está a deshora, yo entiendo que esta semana usted no hizo lo que tenía que hacer y yo entiendo que el lugar de esa fiesta a usted no le conviene. Entonces usted simple y llanamente no va para esa fiesta. Y usted y yo no somos amigas, yo soy su mamá. Usted ha malentendido el rol que tengo yo, ¿no? El hecho de que entre nosotros haya esa comunicación y el hecho de que entre nosotros dos haya esa apertura no quiere decir que usted y yo somos amigas. Entonces yo también tengo que velar por su bien y en ese velar por el bien del otro, aun cuando el otro no entiende, es cuando aparece el rol de padre o el rol de madre. No es ser el canchanchan y ser el pana y siempre ser en los grados de permisividad, ¿no? Están establecidos hasta donde yo permito, qué cosa yo permito, ¿no? No, y para eso no hay que decir, no, porque trátame de usted, porque tú a mí me respetas, no, porque usted en su sitio, porque los muchachos hablan cuando las gallinas mean, ¿no? Que es un poco también la concepción que se tiene, ¿no? Los niños pueden hablar, pueden opinar, pero entender en qué momento, cuándo, por qué sí, por qué no. Y también el hecho de que opinen no quiere decir que porque no se haga lo que ellos digan, su opinión no es válida. Yo valido y entiendo tu opinión, pero aquí lo que hay que hacer es esto. Entiendo cómo tú te sientes, tienes todo el derecho de sentirte así, porque yo me sentiría así en tu lugar y de hecho yo me sentiría así. Pero ahora, aunque tú no lo entiendas y lo entenderás después, esto es lo que hay que hacer y si no se hace tiene unas consecuencias.
Tú has tocado Es un el rol punto de muy padre. interesante. Sí, tú tocaste un punto muy interesante, hablaste sobre el grado de permisividad. ¿Cómo un padre puede determinar este punto? ¿Hasta dónde lo que yo le estoy permitiendo se lo estoy permitiendo porque a mí nunca me dejaron y porque me siento mal prohibiéndoselo y hasta dónde eso que yo le estoy permitiendo afecta su salud y pone en riesgo también la integridad de otras personas? ¿Hasta dónde lo que yo estoy permitiendo apunta a un valor, apunta a una responsabilidad y apunta a la sana convivencia? Es como un caso que yo trabajé hace 2 años, de que su hijo adolescente sufriera un accidente, van a consulta, porque 16 años más tarde el papá se dio cuenta de que su hijo no lo respetaba y de que lo retaba y cuando le pregunto al joven eh, si lo que decía el papá tenía razón, etcétera, él decía, lo que pasa es que mi papá nunca me puso límites. Mi papá todo decía que sí, y cuando yo me incomodaba o molestaba por algo que él me decía que no, automáticamente él cambiaba la actitud que había tomado, la decisión que había tomado. ¿Y cómo fue tu accidente de tránsito? No, mi accidente fue en la camioneta de mi papá. O sea, su papá le prestó la camioneta cuando tenía años de edad. ¿Y por qué tu papá te prestó la camioneta cuando tenía 16 años de edad? No, lo que pasa es que era para un mandado a 5 esquinas de la casa. Pero se supone que si tú no tienes carnet de conducir y a esa edad tú no deberías conducir. No, pero mi papá siempre tuvo esa confianza, mi papá fue que me dio mi primer cigarrillo, mi papá fue que me dio mi primera botella de alcohol, no estoy juzgando, o sea, no es que está mal, pero es que hay una edad para todo, hay un momento para todo, ¿no? Entonces, tú has modelado a tu hijo en conductas, no le has puesto las normas claras, y no has mantenido la formación en derecho, en responsabilidad y en valores porque él se siente mal o ella se siente mal y luego tienes que cosechar los frutos de aquello que tú sembraste. Entonces, se es permisivo cuando no se educa en función de valores, en función de responsabilidades, ¿no? En función de deberes más que de derechos y cuando no se educa para el bien común. Y también buscar ayuda, ¿no? Reflexionar sobre si yo lo que quiero es algo porque a mí no me dejaron. O sea, está el típico caso de a madres que le compran muñecas a sus hijas y que después de que pasa la temporada de Reyes, el 20 de enero, 22 de enero, le dicen tienen que recogerla y ponerla en una caja y no la pueden dejar, no la ponen. Los juguetes están ahí, como un museo el año entero, para destaparla otra vez en diciembre o en enero. Y tú le compras una casa Barbie, tú le compras una bicicleta y tú saturas a tu hija o a tu hijo de tantas cosas porque tienes problemas y vacíos emocionales, afectivos y de precariedad no resueltos. Entonces, está bien aspirar a una buena calidad de vida, está bien vivir cómodo, está bien, oye, que mi hija tenga una laptop, porque yo, que el internet, cuando yo era pequeño, lo que había era truca, ¿no? Lo que había era cero mata cero, lo que había era juego de vitilla, juego de la plaquita, lo más que había era la playa, la piscina, pero el internet llegó yo ya, digamos, adolescente, adulto, ¿entiendes? Ahora, una cosa es que tengan una tablet, una laptop, y que yo les ponga horarios por todas las consecuencias que eso implica, y otra cosa es que tengan laptop, tengan tablet, tengan celular, tengan una televisión en su habitación, no, espérate un momento, vamos a establecer límites, vamos a establecer controles, porque, repito, en la conversación, en el ambiente familiar hay que ver hasta dónde hay cosas que permiten el fortalecimiento y la conversación de la familia. No hay familia donde hay 5 habitaciones y todo el mundo tiene en su habitación una televisión, tiene una tablet, tiene una laptop, tiene un todo. Y son familias que no se ven. O sea, si se topan en la cocina, pues se encontraron un día en la cocina. ¿Estoy bien o estoy mal? Va a depender del grado de funcionalidad que tenga esa familia, ¿no? Porque tampoco podemos patologizar solo. Hay familias, todo. Hay familias que son funcionales. El tema es cuando se produce la no funcionalidad, que es cuando se necesita ayuda, ¿no? Del especialista en la conducta. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de la existencia de los límites en la familia? Bueno, es lo que hemos venido conversando. Un cerebro al que no se le ponen límites es un cerebro que se desarrolla y madura siendo antisocial, siendo rasgos, ¿no? de psicopatía, si quiere, ¿no?
porque tú no eres capaz de reconocer la importancia del otro. Son cerebros que se desarrollan y se forman con un concepto narcisista en el que solamente importan ellos y en el que todo lo que planifican, todo lo que piensan, todo lo que sienten es en función de su propia gratificación, ¿no? Entonces, por ahí es donde va la cosa. Exactamente. On, háblanos un poquito acerca de qué es la neuropsicología, por favor. Bueno, y con esto abro la sorpresa que tenemos, ¿no? Desde H. Ramos nosotros tenemos un diplomado en neuropsicología infantil, primera y segunda infancia. Pueden contactarnos, estamos en las redes sociales, ¿no? Y son todos bienvenidos. El diplomado estaría para empezar el 4 de noviembre, todavía hay cupos, pueden llamarnos a H. Ramos. La neuropsicología es la rama de la neurociencia que estudia precisamente cuáles son los procesos que se dan a nivel biológico, cerebral y fisiológico a nivel cerebral, en el que tiene una incidencia fundamental los aspectos sobre todo de trastornos cognitivos y de rehabilitación cognitiva, ¿no? La psicología es la parte de la neurociencia a nivel fisiológico de toda la estructura cerebral con incidencia en los tratamientos clínicos de las patologías cerebrales y las dificultades también de aprendizaje. Exactamente. Relacionado al tema de hoy, cerebro y familia, ¿en qué casos debo de buscar ayuda? Eh, Nosotros para buscar ayuda de cara a situaciones familiares tenemos que ir donde un terapeuta, ¿no? Y si detectamos que hay algún tipo de situación en la que el cerebro esté comprometido, en el que haya dificultad de control inhibitorio, en el que haya algún tipo de dificultad de planificación, de organizar la conducta, pues sí es importante buscar un neuropsicólogo. No hay conductas que responden a la dimensión adaptativa y que la funcionalidad o disfuncionalidad, pero hay conductas que responden a deficiencias a nivel cerebral, a dificultades de aprendizaje, a dificultades de comprensión de los mandatos, ¿no? de la socialización, a dificultades de personalidad producto de una lesión cerebral. Entonces ahí sí es bueno y es importante que se busque ayuda de un neuropsicólogo, pero siempre, siempre yo soy de la corriente de psicólogos que entiende que todo tipo de situación familiar se aborda desde una perspectiva integral. Siempre que vayan donde un psicoterapeuta, donde un terapeuta familiar, el terapeuta familiar, sobre todo terapeuta sistémico, siempre va a tener el compromiso, la responsabilidad de buscar ayuda en elementos funcionales del sistema familiar que escapen o que sean propios de otra área especializada como es la neurociencia, como es la neuropsicología. Van donde un terapeuta familiar y pueden también comunicarlo, discutirlo, socializarlo con su terapeuta para que entre entonces en algún momento un neuropsicólogo. Ninguna situación familiar es bueno es verla solo desde una sola perspectiva. No siempre es bueno que haya multidisciplinariedad y que haya ayuda de otras áreas profesionales. Exactamente. Un consejo final sobre este tema tan interesante. Eh, la familia le relevancia increíble en la conformación del cerebro, ¿no? La familia es la epigenética del cerebro en primera instancia, es donde el cerebro crece, madura y se desarrolla. Nosotros no podemos perder de vista que si nosotros somos de alguna manera, que si nos comportamos de alguna manera, que si sentimos de alguna manera, esto tiene que ver con nuestro funcionamiento cerebral y tiene que ver con cómo nuestro cerebro está procesando elementos que nos vienen de fuera, que no tenemos los mecanismos para responder y que por tanto estamos disfuncionando. Yo les recomiendo que busquen consulta, que busquen ayuda ahora en medio de esta situación del COVID, ¿no? ¿Cuántas Ujú. situaciones hay de personas que tienen dificultades para ir a terapia? Yo les exhorto, busquen a un terapeuta, conversen a un terapeuta, que hay muchos terapeutas que están dispuestos y que prima sobre todo la persona, ¿no? Antes que el dinero, pero que no se queden sin buscar ayuda porque tengan dificultades de dinero, porque tengan dificultades económicas o porque sientan que no es necesario. Hay muchas personas que tienen años combatiendo con situaciones personales, con situaciones familiares, con situaciones emocionales, ¿no? Entonces, eso lo que hace es agudizar la condición de depresión, de soledad, de tristeza,
de apatía, de sentir que no prospera, de sentir que no progresa, de sentir que nada tiene sentido. Y eso puede llevar luego a decisiones catastróficas, ¿no? Entonces, busquen ayuda. Si usted tiene 1 año, 2 años, 6 meses y no puede solo, busque ayuda, que se le va a ayudar. Busque ayuda, que si no se le ayuda, se le refiere. Pero no se quede su problema, ¿no? Eso es sumamente, altamente nocivo para el cerebro, porque si ya tu mismo sistema emocional, tu sistema biológico te está diciendo que el cerebro no tiene condiciones para poder ir eso y para poder dar una respuesta, entonces estás afectando tu propio cerebro. Llega un momento en que la respuesta a esos estímulos de fuera de alguna manera se inhibe. ¿Por qué? Porque tú no estás permitiéndole al cerebro darle los mecanismos para que pueda funcionar, ¿no? Sino que estás reprimiendo una serie de situaciones en la que estás apagando tu cerebro y después le estás diciendo funciona. Entonces eso es completamente imposible. Busquemos ayuda. Entonces, no nos abandonen con el diplomado. Recuerden el diplomado en neuropsicología. Ahora espero que tú pongas los contactos de H. Ramos para que nuestros seguidores también lo puedan ver y puedan contactarnos. Y muchísimas gracias por la invitación. Michael, comparte con nosotros todo lo relacionado a H. Ramos. Comparte tú con nosotros todo lo de H. Ramos. Ahí lo tienes en pantalla. Así es, Ramos. Estamos ubicados en la Tiradentes, casi esquina Kennedy. Pueden escribirnos a nuestro correo hramos.srl@gmail.com y al WhatsApp 829-983-8057. Para cualquier consulta también pueden escribir a unblanco@gmail.com. Mi teléfono 809-964-8880. Hoy te envío mis contactos para que también por favor los coloques. Y nada, estamos para servir. Gracias por la invitación, reitero. Gracias por el espacio. Nos veremos pronto. Gracias, muchas gracias, Om, por tantas informaciones tan interesantes relacionadas a tus especialidades. De verdad que tú sabes que ya tú eres parte de esta gran familia también. Así es. Mil gracias. Así es. Gracias a ustedes, de verdad. Te digo, no estuve el miércoles pasado por lo que te comenté, pero encantado de regresar cuando sea. Está bien, mi amor, bueno, gracias. Feliz tarde. Igualmente bye. Para ti. Bueno, señores, y con todas estas informaciones tan importantes, tan interesantes, relacionadas a lo que es el cerebro y la familia, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes, mis amores, que mañana jueves a las 2:30 de la tarde tienen una cita con Somos Controversias, Salud y mucho más. Que pasen un feliz resto del día. Hasta mañana, mis amores. Bye. El Nuevo Diario presenta el primer torneo Grand Prix Fórmula 1 virtual realizado en República Dominicana, donde los mejores 20 pilotos del país competirán por un premio de $500. El evento será transmitido este 11 de noviembre de 8 a 10 de la noche a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV y todas sus redes sociales. Primer torneo Grand Prix Fórmula 1 virtual realizado en República Dominicana.